Imagina que ya se pudiese deducir el kit de un personaje tan esperado como Citlali o incluso como Chasca. Imagina que hay un gran equipo que no se ha investigado lo suficiente y que aún no había llegado a la comunidad, pero que nos da totalmente las pistas del kit y de la construcción de uno de los personajes, al menos como mínimo crío, que va a venir en Natlan. Pues sí, hoy vamos a hablar de lo que podría ser el kit de Citlali o Chasca, ya que Chasca se debate que sea Anemo o crío, y en este caso no solo hay ligeras pinceladas de su kit en algunos leaks, sino que definitivamente con lo que os voy a traer en este vídeo vamos a poder deducir como mínimo el rol concreto de uno de los personajes crío que habrá en la versión de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, no os cuesta nada, ayuda un montón, posiciona y recomienda el vídeo y hace que todo el equipo del canal esté agradecido con vosotros, así que link aquí abajo en la descripción para los directos, invitados y bienvenidos, y like, suscribirse con campanita, y vamos con el posible y bastante cercano kit tanto de Citlali como de como mínimo algún crío que nos llegue en Natlan. Pues bien, primero vamos a descartar el tema de Chasca, aunque viene temprano la 5.2, porque sabéis que Chasca ha habido un cambio, y literalmente ha sido un cambio porque en imágenes oficiales, tanto del gameplay como de algunas cinemáticas, hubo un tiempo atrás que tenía una visión crío y se decía que definitivamente iba a ser arquera crío, y ahora ha cambiado su visión a Anemo y supuestamente de manera actual está una visión a Anemo en lo que es los datos de Chasca en el juego. Aún no sabemos si será carry o si será soporte, pero sabemos que Hoyoverse y Genshin tienen fijación por los carries y muchas cosas que esperábamos han sido definitivamente carries, y siempre habrá el mismo número de carries que de soportes o incluso más carries que soportes, pero Chasca definitivamente, si no es crío, no va relacionada con este vídeo. Ahora hablemos del crío y hablemos de Citlali. Primero os voy a comentar algo de información que ya está dando vueltas por los círculos de leakers, y es que básicamente se dice que Citlali es una especie de soporte fuera del campo. Es extraño, pero que nos pone escudo, supuestamente si al final no es 4 estrellas, pues será un healer, bueno, healer no, shielder, perdón, 5 estrellas, pero además que tiene una fuente crío fuera del campo con un escalado decente, es decir, digamos, es una especie de soporte crío que hace golpes de crío fuera del campo y te pone escudo, ¿no?, al carry principal. Pues bien, damas y caballeros, vamos a cambiar el tema del vídeo porque voy a explicaros algo que luego enlazaremos en un gran plot twist con esto. Hace poco, en los equipos de Kinich hemos estado probando 101 variantes y un montón de barbaridades para ver qué tal y hasta dónde y hasta qué punto no solo se puede explotar la mecánica de quemadura, sino explotar el potencial del propio Kinich. Hasta que he llegado al punto de descubrir un equipo, el cual, como he dicho al principio del vídeo, nadie está hablando literalmente en la comunidad, pero funciona perfectamente, y es, si en Natlan tenemos ahora los vaporizados sobre quemadura de Mualani, tenemos los quemadura y crepitar puros de Kinich, y tenemos algunos equipos, sobre todo el mejor equipo de Kinich, que es un Bennett, Xiangling, Furina, Kinich, y os expliqué brevemente, y os hago un resumen, en la build de Kinich y en los equipos de Kinich, que este equipo es el mejor de Kinich y aún así no es un equipo consistente 100%, es decir, Furina hace vaporizados inversos sobre la quemadura, pero no aplica suficiente como para que salgan, porque Xiangling aplica más, como para que salgan semillas de Bloom junto a Kinich para que luego Xiangling haga un crepitar, pero posiblemente Mabuika, haciendo la de Xiangling pero aplicando un poco menos, nos permite hacer este equipo mucho mejor y muchísimo más poderoso con quemadura y crepitar. Pues bien, a raíz de esto pensé, ¿se podrá hacer un equipo de Kinich quemadura con un personaje crío fuera del campo que derrita sobre la quemadura y sea un sub DPS al estilo de Xiangling, pero que sobre la quemadura derrita? Y damas y caballeros, descubrí esto de aquí. Ahora diréis, ¡ay, Phil, qué bueno! Esto es un equipo de Kinich, Rosaria, Xiangling, Bennett, y con Mabuika seguramente se pueda jugar exactamente igual en vez de Xiangling. Y resulta que lo que estáis viendo ahora mismo, estos gameplays contra Loni, tanto en Abismo como fuera, que el equipo es 1000% consistente. Como veis, todos los golpes de Rosaria son derretidos, la quemadura se mantiene constante y esto nos da la posibilidad, aunque veis que Rosaria hace poquito, hace 40k creo, y contra Loni Mundo Abierto un poco más, no está bien construida. Le he puesto 3-4 cosas para que se vea que el crítico salta continuo y que tenga probabilidad para ver que es siempre un derretido y listo. Y resulta que esto, y ahora sabéis por dónde voy en el vídeo,
nos está abriendo la puerta a explicarnos que una de las cosas que va a ocurrir en Natlan es que también haya un equipo de derretidos fuera del campo sobre quemadura. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Inciso y enlazamos ambos temas. Tenemos ya un equipo puro donde podemos jugar a Wriothesley en campo con Emily Xiangling Bennett y en el futuro Emily Mabuika Bennett, tal como os expliqué en este vídeo del Power Creep y los equipos cerrados de Natlan, que está por aquí en pantalla, donde, si os fijáis, prácticamente Emily es el dendro que más se va a usar en Natlan por las cores de quemadura, y seguramente en vez de Xiangling se use y sea más útil siempre Mabuika, porque Xiangling está más hecha para vaporizar fuera del campo, y que sea la aplicadora Pyro fuera del campo en Natlan no está mal, pero nos resta un personaje y además Xiangling sigue teniendo la limitación de los 20 segundos y que genera muy mala energía. Seguramente Mabuika tenga rotación de 15-16 y genere bastante mejor que Xiangling fuera del campo y haga más consistentes estos equipos. El caso es que esta core existe de Wriothesley, Emily, Xiangling Bennett y puedes derretir todo lo que hace Wriothesley y no está nada mal, pero el daño bruto que nos otorga Kinich en campo con la core de quemadura, con un sub DPS crío que puede hacer la de Xiangling y derretir con el crío pudiendo hacer golpes de 100-120k fuera del campo, con un futuro crío 5 estrellas que nos escale así de poderoso y que encima, en el caso de Citlali se dice en estos leaks que puede ser que fuera del campo dé un escudo y que haga estos golpes derretidos fuera del campo, es la manera perfecta, como podéis comprobar, de encajar en el puzzle de todo lo que os estaba comentando. Quizá, y esto no se sabe, si Chaska fuese crío al final en vez de Anemo, o quizás están jugando con esta duda para que la gente tampoco sea tan obvio lo que pueda llegar a deducir, capaz Chaska sí es un carry crío que nos dé estas mecánicas de los derretidos puros o los derretidos sobre quemadura, ya que Wriothesley no triunfó tanto aquí y principalmente sacó más estabilidad en los equipos de permafrost y sin embargo son los equipos de Wriothesley que menos se pueden jugar. Ya sabéis, los main Ayaka y los main permafrost general, que nos tienen un poco limitados el permafrost en el abismo. Así que esta rama de explotar los críos y los derretidos dentro y fuera del campo es muy posible que uno de los personajes mínimo que nos traigan en Natlan sea así. Por último, y para acabar por todo lo alto el vídeo, os voy a dar una perla muy interesante sobre Ororun. Ororun ya se sabe que es electro y es arquero, así que en mi opinión y sobre cómo encajan los puzzles, creo que lo que es electro en relación con el Pyro, la sobrecarga, y que ya tenemos un arquero electro que es Setos, que va con reacciones Dendro o Hyperbloom incluso porque aprovecha la maestría, seguramente nos dé a Ororun una especie de arquero, no sé si será carry o soporte, para mejorar un poquito más los equipos de sobrecarga con Chevreuse y jugar un Mabuika, Chevreuse, Ororun y alguna cosa más. Y esto, si os fijáis, cumple la línea y la regla de hacernos nuevos equipos full enfocados a personajes relativamente nuevos o solo personajes de Natlan, como os expliqué, como dije al principio del vídeo, en el vídeo del Power Grip que está por aquí, que se nota que es la estrategia de Hoyoverse en Natlan. Sacarte equipos cerrados, enfocados todo a full personajes nuevos, para que vayáis sacando nuevos personajes y la gente no se estanque o deje de gastar dinero porque ya siente que tiene suficiente con lo antiguo o lo anterior, como New Billet, los nacionales, Raiden y todo lo demás que ya conocemos y se revienta ya todo el contenido. Así que poquito más, esto es lo que pudiese llegar a ser Citlali y creo que para vosotros es muy interesante, así que dejar un buen like, una buena actividad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, gracias por disfrutar del vídeo y el canal y que ayuda y apoya un montón, no sabéis cuánto, y para vosotros es totalmente gratis, no os cuesta nada, así que recomendar el vídeo, darle like, compartirlo, suscribirse con campanita, gracias por todo el cariño y el apoyo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.